Buenas tardes, ¿cómo están, doctores? Soy la doctora Desilu Díez, Scientific Affairs and Educational Associate para la región andina. El día de hoy estaremos manejando el webinar de resinas bulk en dietas posteriores, consejos para obtener el éxito. La plataforma GoToWebinar nos permite dar la oportunidad de hacer preguntas a través del chat, donde podrán compartirnos sus inquietudes. El día de hoy tenemos la grata sorpresa de estar con nosotros a la doctora Caroline Miyazaki, quien es Scientific Affairs and Educational de 3M Oral Care Brasil. La doctora Miyazaki es PhD en materiales dentales de la Universidad de Sao Paulo, profesora de especialización de odontología restauradora de APCD, Asociación Paulista de Cirujanos Dentistas, y tiene una especialización en odontología restauradora también en APCD y estudió odontología en la Universidad de Sao Paulo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el auditorio estudio, Caroline. Hola a todos, buenas noches, ¿me escuchan bien? Entonces está bien, es un honor muy grande estar con todos hoy para hablarnos un poquito sobre las resinas en bloque para dientes posteriores. Quiero dar algunos consejos para que nuestra técnica sea un poco más sencilla, sea más reproductible, que obtenga más éxito. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. A mí me gusta siempre pensar, si yo quiero mejorar lo que estoy haciendo, necesito reconocer cuáles son los problemas que yo estoy pasando en la práctica clínica para que mejore. Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de resinas compuestas, necesitamos saber algunos puntos. Por ejemplo, si estoy necesitando el retorno de los pacientes para repetir este procedimiento porque tuve algún problema. Como por ejemplo, la resina está con mucho desgaste, o entonces se fracturó la restauración, o entonces, por ejemplo, se tuve un cambio de color, se tuve una alteración marginal de descoloración. Entonces, son los problemas que podemos, por ejemplo, percibir para los dientes posteriores o resinas compuestas. A mí me gusta mucho de esta imagen, que hace una asociación de los puntos que como odontólogos tenemos que pensar en nuestra oficina. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo yo llevo para hacer una restauración? ¿Cuál es la técnica que yo estoy manejando? ¿Cuál es el producto que yo estoy utilizando? ¿Y cuánto tiempo esto me toma? El otro punto es el costo, no solamente de los materiales que estamos trabajando, todavía también el costo, por ejemplo, de mi oficina, de la cuenta de luz, de agua, por ejemplo. Entonces, todo el costo para hacer un procedimiento. Y para todo esto, tenemos que pensar en la calidad que queremos ofrecer para nuestro paciente. Y hoy en día también todos los cuidados con bioseguridad. Entonces, si yo pudiera escoger una técnica que me dé, por ejemplo, velocidad, rapidez, que me dé economía de tiempo, yo voy a ter economías de costo. Y también yo puedo de repente tener la calidad asociada. Entonces, ¿por qué no? Esta es la idea de las resinas en bloque para hoy en día. Estamos hoy viviendo un momento de pandemia. Cuanto más rápido es mejor para nuestro paciente, para nosotros. O entonces, si yo puedo hacer una restauración en menos tiempo, yo puedo hacer, por ejemplo, 2 a 3 restauraciones en el mismo paciente. Yo voy a economizar con los costos de bioseguridad, por ejemplo, mascarillas, todos los EPIs. Y así también voy a obtener éxito con mi paciente. Entonces, son cosas que tenemos que pensar para
tener una odontología más rápida y de calidad. Pensando en dientes posteriores, es muy importante también pensarmos en cuánto tiempo en promedio duran sus restauraciones, porque en la literatura tiene un número para dientes, focado más en dientes posteriores, que es el foco de hoy. El tiempo medio de longevidad de una restauración es de 5.7 años. ¿Qué significa esto para mí clínicamente? Si yo hago una restauración y yo voy acompañando al paciente y esa restauración se queda bien hasta 5 años, probablemente va a perdurar por más tiempo, porque yo probablemente hice una técnica totalmente más adaptada, más correcta, no cometí ningún equívoco. Todavía, si yo hago una restauración y obtengo una falla, por ejemplo, con 2, con 3 años, probablemente algún equívoco ocurrió. Claro que puede ser también el paciente, por ejemplo, que no es un buen paciente en términos de cuidado. Puede tener un hábito para funcionar, puede no obtener una buena higiene en su día a día. Entonces, claro que tiene esos puntos todavía. Si yo hizo con éxito, va a durar más. Todavía se falla antes, probablemente algún equívoco fue hecho. Generalmente, cuando hablamos de equívoco, muchas veces está asociado a una técnica incorrecta y muchas veces asociado a una polimerización inadecuada. Entonces, tenemos que saber aplicar los materiales, conocer este material para utilizar en la mejor técnica para que no tenemos fallas. Esta es la idea. Entonces, un tiempo medio es de 5.7 años para tener certeza de la longevidad que está indo bien. Y vamos ahora a hacer nuestro diente posterior. Este caso yo hice durante mi especialización en una paciente que era joven, estaba con infiltración marginal y yo necesitaba cambiar. Estaba con una radiografía hecha y no parecía que estaba tan malo. En la radiografía estaba malo, todavía no parecía tan malo. Cuando yo limpié toda la cavidad, esto fue lo que encontré. Mira la dificultad. Yo tenía solamente 1 hora para hacer todo el procedimiento, que era el tiempo hasta la clase teórica. Tenía una parte con dentina afectada más grande. Yo ya tendría removido toda la infectada y yo iría restaurar. Entonces pensé, en la región más profunda puedo proteger. Entonces utilicé, por ejemplo, Vitrebond, que es un número para protección. En el resto, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuál resina utilizar para hacer esta técnica rápidamente? Entonces, fue lo que pensé en este punto que entran las resinas en bloque. Entonces, cuando vamos a hacer un diente posterior, no solamente es un caso de cambio de resina compuesta, todavía puede ser también de amálgama, como miramos acá, que era necesario porque la paciente estaba con un poquito de sensibilidad. Mirando la literatura, que es siempre muy importante reconocermos las opciones de por qué. Si vamos a mirar un estudio de Obdam, no sé si conocen, Obdam es un investigador que hace muchas revisiones de literatura. Él compara longevidades de restauraciones muchas veces de amalgama en relación a resina compuesta. Entonces tomó muchos estudios hechos clínicos y se comparó durante 12 años. Cómo fue la longevidad de las resinas en relación a la amalgama. Y lo que percibió que es muy interesante en este estudio es que mismo para pacientes de alto riesgo, la longevidad fue semejante para resina y amalgama durante 12 años. Y si vamos a pensar, ¿cuál es el problema de cada uno? Cuando tenemos una restauración de amalgama es un material que es mucho rígido. Entonces, va a funcionar como una cuña para el diente cuando el paciente hace la mastigación. Y muchas veces, cuando tenemos una falla, el amálgama está en el diente y la cúspide que se fracturó o tiene trincas, por ejemplo. Entonces, es un poquito más difícil, más complejo para hacer la reparación.
Y la ventaja de la resina compuesta es que cuando tiene fallas, generalmente vamos a mirar un cambio de color, un desgaste, una pequeña infiltración marginal. Entonces, es más reparable, vamos a decir así. Entonces, esa es una ventaja de la resina compuesta. Todavía caro, vamos a mirar. ¿Es común utilizar resinas compuestas para dientes posteriores? Según Dr. Hirata, sí, está cada vez más rutinario utilizar resinas mismo en restauraciones un poco más amplias. Es una buena alternativa en relación a la amalgama. Todavía, cuando vamos a manejar las resinas compuestas, el problema está ¿en dónde? En nosotros, dentistas, porque tenemos que aplicar la técnica correcta, porque la resina tiene su característica de tensión, de contracción, de polimerización. Algunos tipos tenemos que utilizar en capas, tenemos que respetar el tamaño de su capa, tenemos que polimerizar mucho bien. Entonces, el problema de la resina es que es operador dependiente. Todavía, si lo hace muy bien, va a tener una buena longevidad, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer un diente posterior. ¿Cuáles son las principales dificultades que nosotros podemos tener para hacer un diente posterior? Cuando yo hago esta pregunta, generalmente yo escucho, una de las mayores dificultades es... Desi, no sé si está con el micrófono abierto. También. Una de las mayores dificultades es hacer el punto de contacto bien hecho. Entonces, es un punto muy importante. El segundo punto que yo escucho mucho, Caro, algunas veces yo tengo sensibilidad postoperatoria, no sé lo que estoy haciendo incorrectamente, equivocadamente. O entonces, me toma mucho tiempo. Diente posterior a mí no me gusta porque me toma mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos resolver estos problemas? Para el punto de contacto, es complicado porque tiene que ser perfecto. O entonces el paciente va a tener restos de comida en esa región y no va a ser bueno. Entonces tenemos muchas opciones de matrices para hacer este punto de contacto. Podemos manejar, por ejemplo, la técnica más antigua, como Toffler-Mayer. Podemos utilizar anillos más sencillos, podemos utilizar anillos de elastómero, o entonces a mí me gusta un poco más de anillos como este, que tiene una fuerza de separación de los dientes un poco mayor. Esto va a me ayudar a hacer el punto de contacto, siempre con una cuña bien adaptada. Entonces, para mí es una buena opción anillos como estos, que tienen matrices de buena calidad, que son más delgadas. Y así va a facilitar nuestro procedimiento. Algunas matrices son un poco más gruesas. Esto muchas veces no es tan bueno. Entonces, utilizar una matriz de buena calidad con un anillo de buena fuerza, bien adaptado con la cuña, va a obtener más éxito en el punto de contacto. Una otra forma para quien utiliza anillos más sencillos es esta descrita por Cordi Manalta en el website de Style Italiano, que es un custom ring. Es un anillo personalizado con barrera de encía para blanqueamiento. Entonces, por ejemplo, antes de remover toda la restauración antigua, se pone la cuña, se posiciona la cuña con la barrera gengival acá, y se posiciona un anillo que sea asperizado. ¿Está bien? Después se polimeriza la barrera y así vamos a obtener un anillo personalizado para este paciente. Entonces, es una otra manera un poco más sencilla, un poco más barata también. Todavía no es el enfoque de hoy. Vamos a hablar del segundo punto, que es la sensibilidad postoperatoria. Generalmente, la sensibilidad puede estar conectada a dos tipos de problemas, todavía un poco más en el primero, que es este, de la adhesión. Entonces, tenemos que ofrecer al paciente la mejor adhesión para que no tengamos sensibilidad postoperatoria. El otro punto es la contracción de la resina, que vamos a abordar posteriormente. Hablando de la adhesión, hoy en día podemos hacer una buena odontología gracias a la parte de odontología adhesiva, que se empezó a muchos años con Buonocor, a muchos años atrás.
Y hoy estamos manejando los adhesivos autogravados, universales, que nos permiten una técnica más sencilla. Lo que tenemos que entender cuando vamos a hablar de adhesión, principalmente para dientes posteriores, es la diferencia entre el esmalte y la dentina, porque eso hace toda la diferencia. El esmalte es tranquilo. Cuando hacemos el grabado ácido, vamos a obtener un aumento de la energía de superficie, que va a mejorar la adhesión, y también generar embrecamiento mecánico. Entonces tenemos todo eso y no tiene mucha agua. Entonces más tranquilo. El problema está ¿dónde? En la dentina. Si estamos manejando la dentina superficial, es tranquila, porque tiene mucha dentina peritubular, no tenemos muchos túbulos, todavía se movemos para la parte más profunda. Esto es el problema. Tenemos más permeabilidad, tenemos más humedad, tenemos más presión pulpar. Entonces, este caso es va a ser tornando más complejo. En un punto que es importante siempre que si vamos a hacer el grabado ácido en la dentina, no podemos nos olvidar de dejarla húmeda. Si vamos a secar, probablemente el paciente va a tener sensibilidad, porque el adhesivo no va a conseguir permear en las fibrillas y el paciente no va a se gustar. Entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado con la técnica húmeda de grabado ácido total. Entonces, esa es la diferencia. Tenemos que siempre dejar húmeda, que es este aspecto de brillo. Entonces, después de grabar, ya va mucho bien. Tenemos que secar con cuidado, respetando las instrucciones de uso de los productos. No podemos secar cuando estamos utilizando sistemas de grabado ácido total. Entonces, por eso que tuvimos una evolución de los adhesivos. Entonces, el primer adhesivo más antiguo que hoy aún tenemos en el mercado es de 3 pasos como Scotch Bond, que es muy bueno. Todavía son muchos pasos. Y para diente posterior, muchas veces queremos ser más rápido. Entonces, vamos a cambiar con un poco más sencillo, que el primer adhesivo está en la misma botella. Y así vamos a tener Single Bond 2, creo que es uno de los más comunes en el mercado de Latinoamérica. Un consejo es siempre aplicar después de grabado ácido 2 capas consecutivas del adhesivo. Entonces, nunca pasar una capa, polimerizar y después a otra. Tenemos que pasar a la primera capa por 15 segundos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de dientes posteriores. Entonces, si estamos haciendo una clase 2, tenemos que pasar 15 segundos en la mesial, 15 segundos activamente en la oclusal, 15 segundos activamente en la distal. Pegamos y tomamos el resto de la gota y nuevamente 15 segundos, 15 segundos y 15 segundos. Después de hecho toda la aplicación activa, tenemos que hacer la evaporación del solvente para entonces polimerizar. Entonces es una buena técnica. Todavía hoy queremos un adhesivo más sencillo. Es por eso que a 7 años, más o menos, 3M tiene acá el mercado Single Bond universal. Entonces fue el primer adhesivo universal del mercado. Y la idea es que sea la técnica menos sencilla, con menos sensibilidad postoperatoria, con menos chances de equívocos. Entonces, esa es la idea del adhesivo. Entonces, siempre que vamos a hacer un diente posterior, si queremos reducir nuestro riesgo de sensibilidad postoperatoria, recomiendo que utilicen Single Bond universal. ¿Qué tiene diferente? La tecnología no está solamente en el adhesivo. 3M también invirtió mucho dinero para la botella. Entonces tenemos un reconocimiento de Red Dot Design porque podemos abrir y cerrar el frasco con una única mano. Es más fácil. Y también tiene la parte de la punta de donde sale el adhesivo mejor para garantizar una gota de mejor calidad. ¿Está bien? Esta es una diferencia. La botella es naranja para que pongamos contra la luz y miremos la cantidad de adhesivo que tiene dentro. Entonces, una tecnología, una característica de nuestros adhesivos. ¿Está bien? La otra parte que es importante es la parte del adhesivo. Entonces, fuimos reconocidos por la Dental Advisor como el mejor adhesivo de la categoría universal. Entonces, puede confiar mucho también. ¿Cuál es la idea?
podemos escoger la técnica de nuestra preferencia, grabado ácido total, selectivo en esmalte o autograbado. Para dientes posteriores, podemos nos quedar acá en estos dos últimos pasos, acá dependiendo de la característica de este preparo. La ventaja es que la dentina puede estar húmeda o seca, va a quedar muy bueno, mismo en dentina seca, mismo cuando hacemos solamente el grabado selectivo o autograbado, ¿está bien? Una cosa muy interesante para quien hace prosodoncia es que tiene silano prehidrolizado en su formulación. No necesitas comprar un silano como este aparte, puede utilizar single bond universal como silano, o entonces se hace, por ejemplo, metalocerámica, zirconia, que necesitas de un primer para metal como MDP puro, puede utilizar single bond universal como primer para metal o zirconio. Entonces es un adhesivo muy versátil, muy práctico para uso. Tenemos hasta 200 restauraciones por botella, entonces muy bueno también. Y si vamos para la literatura, la recomendación, por ejemplo, de Perdigão es que hacemos siempre que posible grabado selectivo en esmalte. Y después lávase mucho bien y aplica el adhesivo en toda la superficie de dentina y esmalte durante 20 segundos activamente y después arear para polimerizar. Entonces, siempre que posible, utilizar, según la literatura, grabado selectivo. Todavía, por nuestros estudios, podemos utilizar en todas las técnicas que va a quedar muy bien. ¿Cómo va a funcionar la composición? Tenemos el 10 MDP de alta pureza en su composición. Entonces, eso va a ser responsable por la adhesión química de este adhesivo al diente en la dentina que no fue grabada. Entonces, vamos a tener una adhesión no solamente mecánica, pero también química. Esto es muy bueno. Vamos a tener un nanolayer hidrófobo. Entonces, si quieres disminuir la sensibilidad, utilice un adhesivo como este universal. Tenemos muchos estudios en PubMed, por ejemplo, tenemos más de 300 investigaciones hechas y publicadas de revistas de calidad. Y a mí me gusta de este estudio que tiene 5 años de acompañamiento clínico. Entonces, siempre es importante tener investigaciones in vitro. Todavía las in vivo nos muestran muchas veces la realidad de los productos. Entonces, vamos a mirar que en 5 años de acompañamiento, comparado con Scotch Bond, que es una referencia de adhesión para 4ª generación, vamos a comparar, por ejemplo, retención, descoloración marginal, integridad marginal, risco de cáries secundarias, y dependiendo de la técnica de Total Etch o Self Etch, el resultado fue muy bueno para single bond universal. Tenemos acá los retornos del paciente para comprobar la situación. Entonces, solamente para asegurar que es un buen adhesivo para todos. ¿Bien? Un cuidado que yo tengo que hablar es que todos los universales tienen un poco más de solvente en su composición. Entonces, la etapa de evaporación del solvente es muy importante. Tenemos que, después de frotar activamente el adhesivo, hacer un buen jato de aire. ¿Está bien? Vamos a mirar el adhesivo se moviendo, como estamos mirando acá en la pantalla, ¿no es? Como así. Vamos a percibir que el adhesivo se empieza a quedar un poco más viscoso. Es señal que el solvente está se evaporando durante esto. Entonces, es que está bueno, ¿está bien? Entonces, siempre evaporen muy bien el solvente para después hacer el fotocurado. La literatura muestra mejores resultados. Y para finalizar la etapa de adhesión, para no tener sensibilidad, la parte más importante que, no la más una de las más importantes es el fotocurado. Tenemos que utilizar una lámpara, tenemos que conocer nuestra lámpara. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, algunas lámparas. Si tuviera el IPAR Deep Cure, que es nuestra lámpara de 3M, ¿bien? Es una ventaja porque su luz es colimada. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es un cuidado que tenemos que tener en la polimerización del adhesivo? Que muchas veces no queremos mirar para la luz azul para no danificarnos nuestros ojos. ¿Y qué hacemos? Vamos a polimerizar, hacemos esto y nuestra mano se mueve. ¿Y cuál es el problema de esto? En la literatura vamos a mirar que
Si tuviéramos lejos, por ejemplo, una distancia de 3 milímetros, vamos a perder 40% del grado de conversión del adhesivo, de la resina. Y si estamos a una distancia de 6 milímetros, tenemos solamente 50% de la luz llegando. Y si no fue una lámpara colimada, un poquito menos. Entonces, la técnica de polimerización es importante. De nada adianta utilizar también una buena lámpara si no utilizarmos una buena técnica de polimerización. Entonces, utilicen siempre que posible lámparas de luz bien colimadas. Entonces, para finalizar la parte de adhesión, que es importante también para obtener éxito con las restauraciones en bloque, tenemos que hacer una buena profilaxia antes de la adhesión, porque el grabado ácido no ocurre en estructura orgánica. ¿También? Entonces, haga una buena profilaxia. No utilice pastas profilácticas que contengan óleo, que contengan grasas. Aceite, creo, alguna cosa así, no sé la palabra correcta, disculpe, estoy estudiando español hace poco tiempo. Entonces, una buena profilaxis, una pedra pómez de agua, una pasta que no tenga óleo. Entonces, por ejemplo, glicina como Prof Powder es muy bueno porque no interfiere la adhesión. Cuidado con utilizar pastas que contengan clorhexidina, porque muchas veces, dependiendo del adhesivo, puede dejar un residuo que va a impedir la adhesión química. Entonces, solamente tenemos que conocer la composición de la pasta profiláctica. Un buen control de humedad, porque sabemos que si no hacemos un buen aislamiento, no va a quedar bueno. Se va a ser relativo, absoluto, lo que es importante es el control de la humedad. Si tienes el control, va a seguir muy bien. Grabado ácido, respete el tiempo recomendado, entonces generalmente es de 15 segundos en la dentina hasta 30 segundos en el esmalte. Entonces respete este tiempo, llave mucho bien, seque con cuidado. Para después frotar el adhesivo, aplicar el adhesivo activamente, no deje una capa muy espesa, porque la capa más gruesa es una capa que tiene menos relleno, menos propiedades mecánicas. Tiene que ser una capa continua, no mucho espesa, frotada activamente para garantizar la hibridización. Y, como ya hablé, una buena evaporación del solvente, porque la agua, alcohol, dependiendo del adhesivo que está utilizando, se quedar en el medio de la capa, va a ser una región de degradación, que va a tener menores propiedades de adhesión. Entonces, aplique muy bien, frote muy bien y un buen jato de aire. Y después, una buena polimerización es muy importante. Y después comprenda que dependiendo de la característica de la dentina, si es una dentina que fue más traumatizada, comprometida, más hipermineralizada, más difícil, más desafiadora va a ser nuestra adhesión. Entonces tenemos que saber que muchas veces también depende de la característica del paciente. Yo estaba escuchando al doctor Giannini de Brasil, que es un profesor que es el presidente de la Academia Mundial de la Adhesión. Él dijo en una clase que el problema de la adhesión es la dentina. Los adhesivos que tenemos hoy muchas veces son muy buenos. Todavía el desafío es la característica de la dentina, de la humedad. Conozca su sistema adhesivo, toda su composición, para aplicar de la mejor forma posible para obtener éxito. ¿Está bien? Entonces, así cerramos la parte de sensibilidad postoperatoria. El otro punto es conocer la resina compuesta que estamos manejando para el diente posterior. Tenemos muchas opciones en el mercado de resina compuesta, entonces Z250 XT, Z100, Z350 XT, las resinas en bloque y también hoy las resinas universales, muchas opciones. Tenemos que conocer entonces sus características de matriz, de relleno, para así manejarnos de la mejor forma posible. Entonces, ¿cuál es el relleno que tiene la resina? ¿Cuál es la matriz? ¿Por qué yo puedo utilizar algunas resinas en bloque y otras no? Entonces, el relleno muchas veces es importante para asociar las propiedades mecánicas. Y si tuviéramos un relleno más pequeño y más esférico, más fácil va a ser la capacidad de pulido.
de retención de brillo. Y también cuanto más relleno de esta característica, mejor el manejo, el tallado de la resina, por ejemplo. Entonces vamos a tener resinas microparticuladas, nano relleno, micro relleno, nano híbrida, ¿está bien? Estamos manejando hoy en esta clase la parte de FieldTech 1, que es la parte de la matriz es importante conocernos porque puede estar relacionada a contracción de polimerización, a la viscosidad de la resina, si es un poco más pegajosa, si se pegue la espátula o no, por ejemplo, si tiene una buena estabilidad de color, cómo es su grado de conversión. Entonces tenemos que saber para trabajarnos, manejarnos de la mejor manera. Entonces está bien. Carol, yo aprendí así, quiero manejar la técnica incremental. Por ejemplo, Z350 XT. Sí, no hay problemas. Todavía vamos a tener que, después de la etapa de adhesión, aplicar capas pequeñas, sin unir muchas paredes opuestas, y polimerizar una a una hasta que se finalice la restauración. Entonces, ¿por qué de esto? ¿Por qué algunas resinas tienen que ser así? Porque esta característica de su composición, tenemos que manejar la contracción, estrés de contracción de polimerización, por eso por capas. Porque tenemos que garantizar la adaptación de cada resina, de cada capa. Porque no queremos tener sensibilidad por cuenta de la contracción, y porque cada capa tiene una característica de profundidad de curado, generalmente hasta 2 milímetros si fuera cuerpo, o entonces 1.5 si fuera opacidad de dentina. Entonces, por eso, que es muy bueno, es reconocido en las investigaciones, todavía tenemos que respetar las capas. Si estamos hablando de dientes posteriores, recuerden que uno de los puntos que tenemos que muchas veces reducir en nuestra realidad clínica es el tiempo. Entonces vamos a manejar el tiempo. Para economizar tiempo tenemos la opción de una resina bulky todavía fluida. Entonces una consistencia más fluida. Entre siempre tenemos FieldTech Bulk Field Flow, que puede ser utilizada en bloque por cuenta de los monómeros de su composición, que son de alto peso molecular, y tiene una característica que se funciona como una cama elástica, no es que no contrae, todavía tiene un módulo de elasticidad que compensa ese movimiento de estrés para garantizar una utilización en bloque. Mas estamos hablando de una resina que tiene menos relleno cuando comparada, por ejemplo, a una Z350 XT. Es fluida, entonces no tenemos como dejar en la superficie de masticación oclusal y no tenemos como tallar. Por eso, siempre que utilizar una resina fluida en bloque, vamos a tener que manejar con la resina convencional juntas, ¿está bien? Tenemos algunas cores, opciones de colores. Acá solamente para mostrar a todos que mismo si tenemos una dentina esclerótica abajo, mira que en 4 milímetros vamos a tener una buena opacidad. También un poco más translúcida, todavía buena. Y así como a ver, vamos a utilizar la técnica con dos opciones, que es mucho reconocida como bulk and body. Entonces, una bulk de baja viscosidad fluida. Entonces, de alta viscosidad. Entonces, por ejemplo, vamos acá. Siempre tenemos que medir la profundidad de la cavidad, porque la resina en bulk fluida puede ser utilizada hasta 4 milímetros. Entonces, vamos a medir y garantizar el tamaño de la capa. Polimerizar mucho bien porque es una gran cantidad de resina y después finalizar con las resinas de cubrimiento. Entonces puede ser cuerpo de Z350 XT, que es una buena opción porque generalmente las resinas fluidas en bloque tienen una translucidez mayor. Entonces, para tornar un poco más estética, es mejor que utilice una resina más opaca en la superficie, que puede ser Z350 XT. Entonces, sería esta combinación de acá. Entonces, vamos a respetar las capas y finalizar. Entonces, este caso acá, del Dr. William Cabacho de Brasil, era necesario cambiar este amalgama, isolar a emoción, siempre com ailamento acá, por conta do mercúrio.
Ele utilizou single bond universal como adesivo, frotou na capa ativamente durante 20 segundos, areou para evaporar o solvente, polimerizou o adesivo. Consejo para utilizar as resinas fluidas em bloque. Tenemos que respetar el tamaño de la capa. Para nuestra resina de 3M es hasta 4 milímetros por capa, ¿está bien? Entonces, respete este tamaño. Y otro punto es, diferente, por ejemplo, de ProTemp 4, da bisacrílica, del silicona de adición, muchas veces cuando estamos inserindo en la cavidad, vamos dejando la punta o más submersa posible. Todavía cuando estamos manejando la resina en bloque fluida, no es bueno. Entonces, el consejo es, siempre que estuviera llenando la cavidad, nunca deje la resina en la punta submersa. Va subiendo con esta punta y así garantizando un buen relleno de la cavidad sin dejar burbujas de aire. Es una característica por cuenta de su viscosidad. ¿Está bien? Entonces, lentamente insere sin sumergir la punta. Después de llenar, mire si está sin burbujas. Si estuviera, es solamente remover con explorador, con espátula, y después polimerizar muy bien. Mira que é um pouquinho mais translúcida acá. Então, sempre vamos a utilizar, se possível, uma resina de recobrimento como Body DZ350 XT, tá bem? Seguindo a técnica por capas. Então, uma cúspide a la vez. Depois, ajuste oclusal, acabado e polido. Eu recomendo que sempre que possível utilize os discos espirales porque são elastómeros e têm abrasivos em toda a região. E por ter cerdas muito pequenas, têm um bom acesso ao surco, a las proximales, a la oclusal, a la vestibular, sin la necesidad de cambio de diferentes formatos de puntas. Entonces, es un punto muy interesante para economizar tiempo, ¿está bien? Siempre empiece por el veje, llave mucho bien con la superficie húmeda, con la rotación en sentido antihorario, limpie bien la cavidad, cambie la punta por el rosa, que é diamantado, e hace toda a parte de polido final. E mire esse estudo que é interessante de um professor de Brasil, que sempre que se utilizar água, mesmo com o Softlight Pop On, vamos obter melhores resultados de polido quando comparado com seco. Então, é uma recomendação, sempre que possível, com água e lavar muito bem entre os abrasivos para remover os resíduos, ¿está bien? E mire que bello que se quedou este resultado, um pouco mais rápido, porque não foi por capas. Em outra vista, oclusal, se quedou muito bueno. Acá, percebe-se uma color diferente para o surco. É que o Dr. William deixou como a região do surco, a resina em bloque fluida. Então, por isso que miramos esta característica. Parece que utilizou pigmentos, todavía não. ¿Está bien? Claro, é possível tornar este procedimento mais simples, mais sencillo. Sí, hoy es. Entonces, vamos a manejar una resina en bloque que nos permite capas hasta 5 milímetros de profundidad sin la necesidad de una resina de recubrimiento. Entonces, vamos a tener hoy, esta es la idea de hoy, de hablarmos sobre FieldTech One Bulk Fill. No sé si sabes lo que significa FieldTech en 3M. Es Filling Technology. Trabajamos con la tecnología de las partículas de relleno que va a garantizar mejores propiedades. Son esféricas, son diferentes. En este sentido, nosotros hacemos las partículas para garantizar mejores propiedades. ¿También es eso? Entonces, FieldTech one step, una etapa. Entonces, siempre tenemos que medir la profundidad de la cavidad, porque es hasta 5 milímetros. Después del adhesivo, vamos a llenar todo una vez, hacer el tallado y polimerizar. Muy bien. Entonces, es una ventaja muy interesante si estamos necesitando hablar de tiempo. Ustedes pueden me preguntar, porque ya pueden conocer. Claro, yo conozco FieldTech Bulk Fill. Ahora tiene FieldTech One. ¿Cuál es la diferencia? Não sei se perceberam que quando hacemos uma restauração com FieldTech Bulk Fill, se queda muito buena,
muy buena. El manejo de la resina es muy bueno, tiene baja contracción, bajo estrés. Todavía, algunas veces puede se quedar un poco gris, porque 3M manejó en este periodo de su lanzamiento para garantizar la profundidad de curado, que la luz se consiguiese llegar a la base de la cavidad para polimerizar. Entonces, se percibió que podría mejorar. 3M entonces manejó la característica del nanorelleno para tener un cambio de índice de refracción de la matriz durante la polimerización. Y hoy vamos a tener entonces Filtech One Book Fill, la resina en bloque, que tenemos también en jeringas y en cápsulas, que va a garantizar no solamente la rapidez que ya teníamos, todavía más estética. Entonces es una ventaja muy grande, creo que todos van a se testar, van a gustar mucho. ¿Cuál es la tecnología que tenemos en esta resina? Entonces tenemos, por ejemplo, en la parte de los monómeros, recuerden que hablamos de monómeros, tenemos monómeros que son exclusivos para 3M. Cada empresa maneja esta característica de resina en bloque de una manera diferente. En 3M manejamos con algunas tecnologías diferentes que son exclusivas. Por ejemplo, este monómero AFM, que es un monómero que alivia el estrés de contracción de polimerización. ¿Qué significa esto? Se percebe que durante la polimerización está generando un estadio de estrés, este monómero se fragmenta. Aún vocês podem me perguntar, mas se vai se fragmentar, vamos a tener un menor grado de conversión. Esta es la ventaja, no vamos, porque estos monómeros se pueden reagir con los monómeros acerca de él y garantizar que va a se polimerizar un bajo estrés y garantizar el grado de conversión. Entonces, es una ventaja muy interesante. Mira acá una diferencia en una tira de poliéster de monómeros más tradicionales con monómeros AFM. Durante la polimerización, se tiene mayor estrés de contracción, la tira se mueve así por cuenta de la contracción. Imagínate si esto fuese en un diente. Acá teríamos, por ejemplo, áreas de fallas y vamos a tener problemas que hablamos anteriormente. Si tenemos monómeros que permiten un alivio de este estrés, mira que no tenemos más este tipo de problema acá. Entonces se llama AFM, que fue desarrollado por la Universidad de Colorado en parcería con 3M. No es solamente eso que es exclusivo, tenemos otros monómeros, como por ejemplo a UDMA. Este monómero es un monómero de alto peso molecular que va a limitar el tamaño de las zonas de contracción. Entonces, si juntarmos a UDMA con AFN, mira que acá cuando polimeriza, la contracción es menor. Entonces, vamos a tener menor contracción con bajo estado de estrés, que es una ventaja muy grande. Estos son los exclusivos, todavía tenemos DDMA y otros monómeros que también son de alto peso molecular para ayudarnos con esta característica para resinas en bloque. Estos es de los monómeros. Vamos para la parte de relleno. Una ventaja que tenemos en las resinas de 3M es la patente de la nanotecnología. ¿Qué es eso? Partículas de tamaño atómico. Entonces, si vamos a pegar, por ejemplo, un hilo de cabello acá, dividir su diámetro 100 veces, vamos a tener el tamaño de cada relleno de la partícula de relleno de nuestra resina, que es nano. Entonces, ¿qué significa? Vamos a poner más relleno de menor tamaño y de partículas esféricas. Clínicamente, por ejemplo, el paciente está mastigando, comiendo, está cepillando sus dientes, no es que no va a desgastar. Todavía el tamaño de la partícula es tan pequeño que no vamos a tener problemas de percibir, por ejemplo, pérdida de brillo. Entonces, tenemos más de 10 años de uso clínico y vamos a garantizar con esta nanotecnología excelente propiedad mecánica, excelente manejo, no se pegue en la espátula, excelente propiedad de resistencia al desgaste, va a se desgastar en la misma velocidad que el esmalte dental, entonces no vamos a tener degrados entre uno y otro, que es bueno para la longevidad, y excelente mantenimiento de brillo y polido. Y vamos a tener esta tecnología que también tenemos en otras resinas de 3M, que empezó con
la Z350, y también hoy tenemos en FieldTech One, FieldTech Bookfield que conocen, y FieldTech Universal. Entonces, es una característica de nuestras tres resinas de 3M. Entonces, son dos características. Y volviendo acá en la parte de nanorelleno, como ya hablé, es esta característica de cambio de índice de refracción que se manejamos con la nanotecnología, que garantizamos la opacidad más estética para FieldTech One más cerca del cuerpo de Z350 XT. Está bien, Caro. Vamos a hacer el diente posterior. Vamos a observar algunos datos. Si vamos para un dato, por ejemplo, de American Dental Association de marzo de 2018, vamos a observar que 92% de las restauraciones hechas por día son dientes posteriores. Entonces, muchas veces hacemos mucho más diente posterior que diente anterior. Está bien, vamos a hacer un diente posterior. Vamos a mirar utilizando una resina en bloque, como FieldTech One, FieldTech Bookfield. Tenemos datos clínicos de pesquisa e investigación clínica en la literatura que nos muestran una ventaja de tiempo. Entonces, por ejemplo, esta investigación hecha por un profesor de Brasil, presentada en IADR de Londres, él comparó clínicamente utilizando Single Bond Universal Self-Etch autogravado o gravado selectivo com Z350 XT y con FieldTech One. Y percibió que el tiempo clínico promedio fue menor y no hubo riesgo de aumentar la sensibilidad postoperatoria, uno de los puntos más comunes. Entonces, vamos a manejar una resina en bloque. La ventaja es que es más rápido y sin riesgo de aumentar la sensibilidad postoperatoria. En este estudio, el tiempo promedio de economía fue de cerca de 31%, 37%, que es más o menos 15 minutos de economía de tiempo. Entonces, vamos a pensar en nuestra realidad. Si yo estoy haciendo 3 restauraciones posteriores por día, si yo economizo 15 minutos en cada una, va a ser 45 minutos de economía de tiempo por día. Es mucha cosa. Entonces, es un estudio que nos muestra datos muy interesantes con la ventaja clínica de ser más rápido, más confortable para el paciente, para nosotros también. Entonces, es un sistema que es una realidad hoy en día, trabajar las resinas en bloque. También. Hablando de la FieldTech One, una cosa que a mí me gusta mucho es la adaptación de esta resina. ¿Por qué? Vamos a mirar. Si tuvier, el manejo de la resina es una resina muy macia. Entonces, en la presentación de seringa ya va a obtener mucha ventaja por ser una resina muy macia. Todavía tenemos la posibilidad hoy de trabajarnos también en la presentación de cápsula. Es la misma resina, solamente está en cápsula, ¿está bien? Es la misma cantidad, 4 gramas en cápsula, son 20 cápsulas, y acá 4 gramas en jeringa. Entonces, la misma cantidad, probablemente el mismo precio, ¿está bien? Y tenemos para poder utilizar la cápsula una jeringa, un dispensador que se llama dispensador 3M FieldTech, que sirve para todas las cápsulas de 3M. Se va a utilizar posteriormente cuando tuvier FieldTech Universal, también vamos a tener en cápsulas, entonces va a servir. Se tiene la cápsula de la pasta astringente de aislamiento gengival, también puede utilizar. Entonces, es una cápsula muy interesante. El interesante es que el encaje de la cápsula es preciso. Esta parte gris se mueve, entonces yo puedo utilizar de una técnica más sencilla para dientes superiores o dientes inferiores, ¿está bien? Es muy ergonómica. Entonces, es una cosa interesante para que conozcan, ¿está bien? Por eso que traje para presentar. ¿Y cuál es la ventaja de 3M en términos de la cápsula? La cápsula tiene un diseño, un design exclusivo, que va a garantizar una punta más comprida, una punta más para mejor acceso a cavidades más profundas, como miramos acá en el lado izquierdo. El lado derecho perciben que cuando vamos a dispensar la resina, parece que tiene una consistencia más como que un chantilly de cocina, que es muy cremosa. ¿Cuál es la diferencia?
El formato de la cápsula permite que la resina se adapte con más facilidad en la cavidad. Entonces, piensen que para un diente posterior es una ventaja muy buena. Vamos a tener un buen acceso en cavidades más profundas y con una buena adaptación. Al llenar, vamos a percibir que otro cuidado es que no es porque manejamos una resina en bloque que vamos a tener buenos resultados. Para garantizar buenos resultados, es muy importante una garantía de polimerización, una técnica de polimerización muy buena. ¿Está bien? Para que no se quede como trufas acá. Mira, a parte externa bien dura, a parte interna no. Entonces no es eso que queremos. ¿Por qué yo hago eso? Mira esta restauración acá. Todo bien, tenemos acá excesos, falta de adaptación, todavía cambio de color, no está buena. Parece que esta restauración tiene como, por ejemplo, 10 años, ¿no parece? Mucho tiempo. Y si vamos a los datos de la literatura, solamente tiene un año. Un año. Es una resina en bloque. Entonces, por eso que yo estoy hablando de eso. Vamos a manejar una buena resina, tenemos que manejar en la técnica correcta. Uno de los puntos para no tener fallas es el protocolo de polimerización. Entonces, respete el protocolo del fabricante, como en nuestro caso de 3M. Si vamos a tener una clase 1, el recomendado son capas hasta 4 milímetros de profundidad. ¿Está bien? Llenamos toda la cavidad, hacemos el tallado y vamos a polimerizar. Tenemos que saber cuál es la lámpara que vamos a manejar. Si mi lámpara es un poquito más fraca, hasta 1000 milivatios por centímetro cuadrado, tengo que doblar el tiempo de polimerización para 40 segundos. Todavía si tengo un Elipar, por ejemplo, que es más potente, puedo polimerizar por 20 segundos. Entonces, lleno la cavidad y polimerizo por 20 segundos. Si estoy en una clase 2, son capas hasta 5 milímetros de profundidad. Y va a me perguntar, ¿mas por qué más? ¿Por qué 5 milímetros? Porque cuando vamos a llenar, vamos a polimerizar por oclusal, después por vestibular y por lingual. Siempre respetando la característica de nuestra lámpara para el tiempo. Entonces, si tengo el par, 10 segundos por fase. Tal vez en oclusal pueda ser 10 en más mesial, 10 en más distal y después vestibular y lingual. Y si tengo una lámpara más fraca, 20 segundos por oclusal y después vestibular y lingual. Entonces, por eso que yo puedo poner 5 milímetros, porque yo voy a polimerizar un poquito más por las proximales. Lo mismo es para el núcleo de relleno, ¿está bien? Entonces, tengo que conocer no solamente la resina, pero también la lámpara que estoy trabajando. Entonces, si tengo el par, es una ventaja, como ya hablé, que su luz es muy colimada. Entonces, yo voy a polimerizar una vez y llevo toda la luz acá. Si tengo una lámpara que la luz no es tan colimada, no es que yo no pueda utilizar. Todavía tengo que mejorar la técnica de polimerización. Voy a tener que polimerizar acá. Todavía mira que acá y acá no tengo luz llegando. Entonces yo voy y polimerizo, no dejo lejos, y yo voy a polimerizar más veces. Entonces yo tengo el par, se fue un premolar, uno tiro de luz está bueno. Todavía si tengo una lámpara que no es colimada, a pesar de tener más potencia, no es colimada, tiene región sin luz acá. Entonces, si yo tengo el par de Pure, 2 tiros de luz es suficiente por oclusal. Todavía, si no tengo una lámpara buena, tengo que aumentar las regiones a serem polimerizadas. ¿Está bien? Y entonces vamos acá, polimerizamos acá y vamos a repetir más veces. Entonces, si tengo una lámpara más fraca, voy a gastar más tiempo polimerizando. Por eso que tengo que conocer la lámpara que yo estoy manejando. La ventaja del par, por ejemplo, es menos tiempo polimerizando. No es menos de 5 segundos, no, respetamos el 10 segundos para cada región, todavía solamente 10 de 10. Aquí va a ser 5 veces 20 segundos, entonces va a me tomar mucho más tiempo. ¿Okay? Otro punto que es muy importante, tenemos que entender que estamos haciendo un diente posterior.
y muchas veces el paciente no tiene una buena apertura de boca. Y si yo manejo una lámpara que no, diferente del par, por ejemplo, que esta punta, mira, es corta, yo tengo un buen acceso a dientes posteriores. Algunas lámparas tienen esa punta un poco más curvas, entonces no consigo poner perpendicular en este diente que yo estoy polimerizando, yo voy a hacer ángulos. Y la luz, no, el haz de luz no hace curva, hace o qué? Hace sombra. Entonces, si yo estoy polimerizando un diente posterior, la parte de fallas que observamos de aquel estudio de 5.7 años es en la pared gengival de la caja proximal, por cuenta de la polimerización. La luz no se llega, mira, tenemos fallas. Entonces, tenemos que entender que muchas veces es la técnica de polimerización que equivocamos al aplicar. Entonces, si yo consigo llegar perpendicularmente, es bueno. Voy lá, polimerizo muy bien. Todavía, si no, si la punta es más larga, yo voy a angular y yo voy a obtener esta área de sombra. Tenemos que garantizar que de alguna técnica la luz llegue por vestibular, por lingual, para evitar estos problemas. Es un poco más complejo si la lámpara no tiene un buen acceso. Bien, tranquilo hasta ahora. Vamos entonces para unos consejos con la técnica de la resina en bloque. Si vamos a comparar con la técnica convencional, estamos acá hablando que vamos a hacer una cúspide, otra cúspide. Entonces estamos más acostumbrados con esta técnica. Si vamos a manejar la resina en bloque, vamos a tener que hacer todas las cúspides de una a la vez. Entonces algunos consejos pueden de repente ayudarlos. Una cosa que a mí me gusta mucho son las líneas esenciales de Style Italiano, del grupo de estilo italiano, un grupo de profesores italianos, desarrollaron técnicas que tornan nuestro procedimiento más sencillo. Entonces, junto con 3M, hicimos este card, que puede printar la tela ahora, para la pantalla ahora, para que tengan este card con ustedes, ¿está bien? Puede hacer un print. ¿Y para qué es eso? Vamos a hacer todas las cúspides una a la vez, el tallado. Entonces, si yo sigo estas líneas que ellos diseñaron acá, yo voy a obtener estas cúspides con facilidad. ¿Está bien? Entonces, esta es la idea de esta técnica. Entonces, vamos a empezar. Ponemos la resina en la cavidad. Vamos a determinar los puntos de la clase 1, por ejemplo, que separan las cúspides. El punto central. Y después, con instrumental de punta fina, vamos a hacer la unión de estos puntos. Un consejo es no por el punto con la espátula y hacer este movimiento con la espátula, porque si hiciéramos esto, la resina va a se mover juntas. Entonces, tenemos que hacer un movimiento con la espátula, más o menos así, y trazar todas estas líneas acá. Y así vamos a obtener las cúspides, basta remover el exceso de resina y polimerizar. Acá tiene un QR code con la etapa de paso a paso, si quisieran seguir después. ¿Está bien? Carol, no entendí. Entonces vamos a pegar la tarjeta, ¿no? Tarjeta. Y acá. Yo quiero entrenar el segundo molar. Entonces yo lleno con la resina que no estoy utilizando mucho. Y pico los puntos. El punto central, el punto que separa las cúspides. Vamos a hacer la junción, como ya hablé de los puntos, uno a la vez. Y así está listo. Quiero percibir mejor. Mira acá, el tornillo de Brasil. Él llenó todos los dientes e hizo las líneas de acuerdo con la tarjeta. Mira cómo es rápido, es muy rápido. Entonces es una técnica buena para hacer dientes posteriores. A mí me gusta mucho de esta técnica. Bien. Ahora que finalizamos la parte teórica, quiero demostrar en videos la parte práctica en manequín para que puedan mirar la técnica. Bien. Entonces vamos a hablar de las resinas en bloque. Siempre tenemos que medir la profundidad de la cavidad para respetar el tamaño de cada capa. Y después vamos a utilizar el adhesivo de su preferencia. Entonces, se va a utilizar single bond universal. Escoja la técnica de su preferencia, puede utilizar cualquier una. Y después va a aplicar el adhesivo.
frotar siempre activamente, sí, siempre activamente. Entonces puede utilizar acá un casulo como este para evitar contaminación cruzada. Y va a aplicar frotando activamente por 20 segundos en toda la superficie, hasta que se quede bien húmedo de adhesivo como miramos acá. Aplicado el adhesivo, airear muy bien para evaporar el solvente y después polimerizar. Si tuviera una lámpara con milipar, 10 segundos es suficiente por región. Entonces vamos a polimerizar muy bien. Hecho esto, vamos a llenar. Entonces yo voy a utilizar la técnica de book and body. Book and body. Vamos llenar la cavidad. Nunca dejar la punta totalmente sumersa. Entonces vamos a llenar. Puede doblar la punta un poquito, angular. Y vamos a llenar. Siempre empezando por un lado, caminando para otro lentamente, garantizando que estamos llenando bien sin dejar burbujas de aire. Siempre recuérdate de que es hasta 4 milímetros. Si es una cavidad mayor, vamos a poner 2, 3 y después la capa de cubrimiento. ¿Bien? Llenamos la cavidad, vamos a checar se no tiene burbujas. Entonces, mira muy bien se no tiene burbujas. Si no tuviera, ahora sí vamos a polimerizar. Puede utilizar también la resina fluida para nivelar la superficie del diente cuando está mucho irregular. ¿Está bien? Después, entonces, vamos a polimerizar. La recomendación, dependiendo de su lámpara, no caso del IPAR, es 20 segundos. Mira que se quedó muy bien y tenemos el espacio para la resina de recubrimiento, que puede ser Z350 XT, Filtech Universal, Filtech One, una resina de masa más densa. ¿Bien? Se vamos a utilizar, en este caso, Filtech Z350 XT, de preferencia por la opacidad del cuerpo, y vamos a hacer una cúspide a la vez. Entonces, vamos a pegar pequeñas cantidades de resina para esto. Se va a utilizar Z350, un consejo es hacer lo que estoy haciendo aquí. Separar en el medio, por ejemplo, para sacar la cantidad menor. Así la resina no circula de la jeringa. Y si hiciera de esta manera, siempre deje la jeringa tapada para que no polimerice la resina en la jeringa. Y vamos a hacer una cúspide a la vez de su preferencia en su técnica. Acá empecé por la lingual vesial e hizo todo el tallado. A mí me gustan las espátulas más delgadas como esta, más flexibles, ¿está bien? Todavía puedo utilizar la espátula de su preferencia. Y como yo voy a polimerizar con el IPAR que tiene 10 milímetros de diámetro, yo voy a hacer 2 cúspides de una vez sin juntar. Entonces ahora yo voy a hacer la cúspide distal vestibular, todavía no junte con la cúspide ya hecha por cuenta de la contracción. Entonces vamos a insertar la resina sin unir las cúspides adyacentes. Entonces, mira que así como o Z350 tiene un manejo muy bueno, no se pega en la espátula. Y después de hecho esto, vamos a respetar el tiempo de polimerización y polimerizar entonces las capas de la resina de cuerpo. Polimeriza muy bien. Y ahora vamos a hacer el resto una vez. Entonces la distal, lingual. Y yo voy a hacer la misma técnica, la mesial, vestibular sin juntar. Respetando el tamaño de cada capa. Mira cómo es bien tranquilo. Después alisar y polimerizar. Hacer ahora la cúspide media. Remueves los excesos.
Acá no voy a hacer surcos secundarios, ¿está bien? Ahora, polimerizar muy bien. Y el tallado está listo. Entonces vamos a economizar el tiempo de llenar la parte que sería dentina del diente. También esta es la idea con la resina en bloque fluida. Ahora es solamente hacer el ajuste oclusal, acabado y polido. Caro, yo prefiero trabajar con la presentación de resina de mayor viscosidad en jeringas, como ahora Filtech One vamos a tener en jeringas. Entonces, después de la etapa de adhesión, vamos a llenar. Un consejo muy importante. Estamos manejando una resina en bloque. Entonces, no hagan con muchas capas, porque cuando hacemos esto, podemos incorporar burbujas de aire entre las capas. Entonces, es mejor manejar la mayor cantidad de resina posible para llenar la cavidad, respetando el tamaño de capas de hasta 4 milímetros, en este caso de clase 1. Entonces, toma una gran cantidad de resina, así como yo estoy haciendo en el video. Bien, entonces vamos a tomar una gran cantidad de una vez. Y es muy importante para garantizar la adaptación de esta resina en la base de la cavidad, necesito hacer una buena condensación vertical. Entonces condense mucho bien, muy bien, ¿está bien? Después de esta adaptación, acá en este caso no sé si faltó un poquito de resina, entonces si faltar un poquito más no hay problema, ¿está bien? Después, la condensación vertical, vamos a hacer lo que llamamos de condensación lateral, que es contra las cúspides para garantizar la adaptación de la resina a las paredes laterales de la cavidad. Entonces vamos a hacer esto. Es bueno porque apoyamos la espátula en la propia cúspide del paciente y así aprovechamos para remover los excesos. Y mira qué interesante que la viscosidad de esta resina es muy buena, muy vacía, muy buena, no se pega en la espátula. La técnica se torna más sencilla. Es importante no dejar la luz de su equipo acerca de la resina, porque ella puede empezar a polimerizar y se quedar un poco más granulosa y va a tener más dificultad de tallado. También entonces deja acerca de la comisura del paciente, la parte de la luz. Ahora vamos a hacer el tallado. Entonces podemos hacer la técnica de su preferencia, puede utilizar un instrumental de punta más delgada y hacer todo el tallado. Mira cómo es muy macia, es bien tranquila de manejar. Vamos haciendo las cúspides, la crista marginal, mesial y después la crista distal. Entonces vamos a tener un procedimiento más rápido. Después de hecho todos los surcos, acá yo voy a manejar un poco más, con más detalles. Alisa la superficie. Yo prefiero que utilice el pincel siempre seco, porque el adhesivo puede reducir las propiedades mecánicas porque es más monómero puro, ¿también? Entonces es mejor el adhesivo seco. O entonces, por ejemplo, este pincel que es desechable es un buen pincel de silicona, ¿también? Y si yo quiero, yo puedo hacer los surcos secundarios. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a hacer surcos secundarios. Es una cosa que nosotros preferimos, todavía muchas veces al paciente no les gusta tanto. Y si yo quiero, en este momento yo puedo utilizar pigmentos también en los surcos. También a los pacientes generalmente no les gusta. Yo voy a alisar nuevamente para garantizar que está muy bueno. Recuerde que las cúspides no son convexas, son cóncavas, entonces podemos respetar el tallado de esta manera y vamos a polimerizar muy bien, porque es una resina en bloque, ¿está bien? Entonces, si tuviera lipar 20 segundos por región, por oclusal,
hasta que se quede bien polimerizado. No deje la lámpara lejos, respete la técnica de polimerización, no angule también. Y listo. Es solamente hacer ahora el ajuste oclusal y acabado y polido. Tranquilo, ¿no? Bien tranquilo. Yo quiero economizar más tiempo, quiero una técnica aún más sencilla, más rápida. Entonces yo voy a utilizar las resinas en bloque de presentación de cápsula y puedo seguir las líneas esenciales de Style Italiano para el tallado. Entonces vamos a seguir las líneas esenciales de Style Italiano y hacer después del adhesivo, llenar la cavidad. Entonces vamos a manejar la presentación en dispensador en cápsula también. Entonces vamos a encajar la cápsula. Mira cómo es bien tranquilo. Después vamos a llenar la punta, tiene un buen acceso, como ya hablé, el diseño de la cápsula permite una adaptación a la resina a la cavidad de forma más rápida. Entonces mira cómo es rápido. Entonces vamos a llenar bien. Después, hacer la condensación vertical y lateral de la misma manera que ya hablamos. Entonces, ahora vertical. Siempre con instrumental de punta redondeada es mejor, ¿está bien? Ahora la condensación lateral. Aprovecha y apoya en las cúspides. La hace un poquito de remoción de los excesos. Mira cómo es bien rápido. Listo, vamos a hacer las líneas esenciales. Entonces vamos a seguir primero el molar inferior de la tarjeta de Essential Lines. Empiece con el punto central y va en dirección a los puntos que separan las cúspides con este movimiento que yo hablé para ti. Mira cómo es bien rápido, solamente siguiendo las líneas. Ahora el surco central para mesial y para distal. Todo el surco está listo. Ahora yo puedo tomar una espátula de punta más delgada, cualquier una de ellas, por ejemplo, la que tuviera más practicidad de manejo, y solamente remover los excesos. Es muy tranquilo. Podemos reforzar los surcos. Ahora podemos alisar la superficie de la misma manera. Cuando se estuviera listo, vamos a polimerizar, respetando el tiempo del LED que está manejando, de la lámpara que está manejando. En caso de lipar, para oclusal, 20 segundos. Con la técnica correcta, adecuada, ¿está bien? Durante los 20 segundos. ¿Listo? Ahora solamente nos falta hacer el ajuste oclusal y acabado y polido. ¿Está bien? Si yo quiero, yo puedo utilizar la técnica de sello, que es una técnica muy interesante para algunos casos específicos. Por ejemplo, si yo tengo casos en que tiene una pequeña cavidad en el esmalte, todavía la carie está en la dentina. Yo sé que algunos profesores prefieren sellar la cavidad y acompañar. Todavía depende del tamaño de la cavidad que tenemos abajo, si tiene dentina suficiente para soportar. Entonces, en casos que queremos restaurar, vamos a hacer lo que llamamos de sello, de stamp, de copiar toda la anatomía del paciente antes de remover la carie, antes de remover el esmalte, ¿está bien? Entonces vamos a hacer una copia. Esto va a nos economizar tiempo porque ya tenemos la escultura detallada del propio paciente.
Entonces necesitamos aislar este diente y puede ser con un gel hidrosoluble. ¿También? Entonces aislamos, hacemos el sello y puede ser con la resina de su preferencia. A mí me encanta utilizar las resinas fluidas porque yo puedo tener más características copiadas y yo puedo también hacer un poquito de la copia del vestibular y de la palatina para tener el eje de inserción. Y yo puedo aprovechar para hacer esta parte del cable acá, ¿está bien? Entonces es una técnica más tranquila para mí. Después de hecho todo el sello, vamos a hacer la remoción de la cara, aplicación del adhesivo y polimerización. Y vamos a llenar con la resina en bloque, evitar insertar en capas, como ya hablé. E vamos después de todo bien condensado, vamos a utilizar algo para hilar el diente. Recuerden que tu sello es de resina y tu restauración es de resina. Si olvidar de hilar, vas a pegar una resina en la otra resina y va a dar mucho trabajo para remover. Entonces, hile con un cinturón de teflón, por ejemplo, una cinta de teflón, y aperte este sello en la superficie, respetando el eje de inserción. Después de hecho esto, vamos a remover los excesos y solamente nos falta polimerizar. Mira qué interesante, ya vamos a tener todos los surcos listos y solamente hacer el ajuste acabado y polido. ¿Bien? Entonces vamos a mirar acá. Entonces vamos a copiar toda la anatomía del paciente. Entonces vamos a hilar con un gel hidrosoluble. En toda la superficie. Después de hilado, vamos a hacer la copia. Entonces toma una resina fluida o una resina que no sea tan de color que utilices mucho, por ejemplo. Y vamos a hacer la copia de la superficie. Entonces empiece siempre por una región y va caminando para la otra. Es lo que yo voy a hacer acá. Entonces vamos a hacer de esta manera. Entonces, mire que estoy copiando un poquito de la vestibular y da lingual para tener el eje de inserción. Y para hacer la parte que yo quiero, que es donde se pegar el sello, empiece a polimerizar y va insertando la resina. Vamos a obtener el vástago así. Y después de hecho todo, termine la polimerización de esta, porque es una resina. Y su vástago va a estar listo de su sello también. Mire si no tiene burbujas, está listo. Si estuviera correcto, basta remover la carie, probar el sello, hacer toda la etapa de adhesión. Y se trabó la internet. Toda la etapa de adhesión. Vamos ahora a llenar. Entonces vamos a llenar con la resina en cápsula, que es más rápido. Puede ser en jeringa, sin problemas. Haga la condensación de la resina en la cavidad. No olviden de aislar, ¿está bien? Presione entonces este sello en eje de inserción. Es solamente remover nuevamente y remover los excesos. Polimerizar muy bien. Vamos respetando la técnica de polimerización, de curado. Durante 20 segundos se tuviera el par.
Hecho esto, vamos a hacer el ajuste oclusal, utilizar los discos espirales, disco diamantado, y obtener la restauración final. Mira el brillo de Filtech One, la estética de opacidad. Es muy interesante el resultado. Entonces, para todas las presentaciones, mira que ese aspecto es una cosa muy interesante, es muy agradable. ¿Está bien? Entonces, para terminar los consejos con las resinas en block, respeten la profundidad de la cavidad. Utilice una sonda milimetrada siempre. ¿Está bien? Verifique si es una resina en block fluida o no para respetar la técnica. Si fue clase 2, siempre una adaptación de la matriz interproximal muy bien hecha y utilice cuñas para obtener el punto de contacto. Para hacer el tallado, cuidado con la lámpara de silón de su equipo, para que no empiece a polimerizar y va a reducir su tiempo de trabajo. ¿También? Entonces, siempre dejen la comisura que es mejor. Y para hacer el tallado más rápido, siga las líneas esenciales de Style Italiano. Para polimerización, conozca su lámpara, su LED, para así, después de conocer si su lámpara tiene mejores características de luz colimada o no, posicionar en la técnica correcta, sin alejar ni angular. Cuidado con la guía de luz, siempre bien limpa también. Y para clase 2, polimerice por vestibular y por palatina también, no solamente por oclusal. Siempre para tener un buen éxito, tenemos que hacer un buen acabado y pulido. No es porque es un diente posterior que vamos a hacer solamente el ajuste oclusal y listo. No, tenemos que pulir la restauración para que se tenga una buena longevidad. Y para eso creo que las ruedas de Softflex espiral son excelentes, siempre húmedos, ¿está bien? Siempre húmedos. Es eso. Entonces, con eso, creo que pudo dar algunos consejos. A mí me gustaría mucho agradecer por la oportunidad. Si quisieran mantener contacto conmigo o pueden seguir nuestras medias sociales acá de Brasil también. O entonces me seguir en Instagram, es el mismo que mi correo, Celi Miyazaki, acá, ¿está bien? Si tuvieran dudas, podemos responder ahora o entonces mándenme por correo electrónico que va a ser un placer responder. Y si siguieren todos los consejos, la idea es que tengan éxito en su práctica clínica. Espero que puedan aplicar estas técnicas, estos consejos mañana en su oficina, si fueren trabajar, claro. Esta es la idea, simplificar los procedimientos restauradores, en este caso para los dientes posteriores. Entonces, muchas gracias. Desi, no sé si quieres hablar algo. Sí, muchísimas gracias, Caroline. Linda tu presentación, súper fácil de entender, súper digerible. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el día de hoy. Acá tengo algunas felicitaciones también de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Y tengo una pregunta. Opa. ¿Cuánto de volumen tiene la resina, tiene esta resina? Como de volumen, no sé si comprendí bien. Yo creo que la cantidad de la presentación sí, debe ser por la presentación de la resina. ¿Cuánta de cantidad que viene en la jeringa? ¿Es eso? Sí, sí. Cada jeringa tiene presentación. Ajá. Cada jeringa tiene una cantidad de 4 gramos, que para dientes posteriores puede ser para 20 restauraciones por jeringa, la cantidad media. Creo que es eso de decir la pregunta. Sí. ¿Cuánto viene? Supongo la de 4 gramos y la capacidad también de las que vienen en cápsula. Para la técnica de cápsula, cada botella va a venir con 20 cápsulas de 0.2 gramos. Entonces, si vamos a hacer una media, es 20 cápsulas, una por restauración, o entonces 20 restauraciones en media por jeringa. Una cosa que yo siempre hablo con los alumnos, por ejemplo, es que es bueno tener las dos presentaciones. ¿Por qué? Si para mí es importante utilizar toda la cantidad de resina que viene para el procedimiento. Si yo tengo una restauración clase 1 muy pequeña,
yo puedo, por ejemplo, utilizar en la jeringa, porque si yo voy a utilizar en la cápsula, tal vez no se utilice toda la cantidad. Y si estamos preocupados con la bioseguridad, no vamos a utilizar en pacientes diferentes. Entonces, si tengo una restauración muy pequeña, puedo utilizar en la jeringa. Todavía, una cápsula como esta es suficiente para una clase 1 un poco más amplia. Entonces, si yo tengo una clase 1 un poco más amplia, yo puedo utilizar la cápsula, que es una ventaja de tiempo, de bioseguridad. Si yo tengo una clase 2, por ejemplo, ocluso mesial, ocluso distal, tal vez una cápsula no sea suficiente para toda la restauración. Entonces, yo puedo llenar la parte más profunda, que es más fácil, más sencillo, con la cápsula, y después yo puedo finalizar con jeringa de One, o entonces con, por ejemplo, Frutex de 350 XT. Entonces, eso es para casos que yo me preocupo en utilizar toda la cantidad de resina que viene en el material. Entonces, puedo tener las dos presentaciones. Si tuviera solamente la cápsula, en media, una cápsula para clase 1 amplia. También es el rendimiento medio, para tener una idea. Todavía es la misma cantidad. Creo que en términos de precio por restauración, es muy cerca, no hay diferencias. Por eso que utilizar las cápsulas son más prácticas, porque vamos a tener un mejor acceso, más rapidez de inserción también, no solamente por ser en bloque, todavía por las características, ¿verdad? Entonces es una presentación que yo estoy mirando muchas ventajas y cuando el dentista utiliza en cápsula, percibe esta ventaja clínicamente. Entonces, las dos son excelentes porque es la misma resina. Todavía la cápsula puede ser un poco más práctica y con más bioseguridad. ¿Sí? Carolina, muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo puedo conseguir una buena restauración con aislamiento relativo con la nueva resina? Además, ¿cómo puedo conseguir que no cambie de color la resina en restauraciones clase 1 en terceros molares? Vamos lá. Aislamiento, tú tienes que hacer el aislamiento que tienes control de humedad. Para dientes superiores, generalmente, el aislamiento relativo puede ser más tranquilo porque no tenemos la lengua, no tenemos tantas cosas como la saliva llegando, entonces es un poco más tranquilo cuando se compara, por ejemplo, a un molar inferior. Entonces, se hicieron aislamiento relativo, tiene que tener todo control, con buenos roletes de algodón, con la succión de la humedad bien de vácuo, de más presión. Entonces, tienen que obtener un buen control de humedad. Todavía, se sabes que en un paciente que no se para quieto en la silla, que se mueve mucho, que tiene mucha saliva, en este caso tal vez sea mejor hacer un aislamiento absoluto para tener un mejor control. Un aislamiento absoluto tiene que ser bien hecho, tiene que colocar aislamiento dentro del surco, por ejemplo, con todos los cuidados, puede utilizar un hilo dental para soporte, y si tuviera mismo así, mirando un poquito de fluido crevicular llegando, puede utilizar, por ejemplo, una barrera de encía en esa región, alguna cosa, una cinta de teflón, alguna cosa que garantice ese aislamiento, ¿está bien? Entonces es importante tener un control de humedad. No importa si va a utilizar la técnica de aislamiento relativo o absoluto. Teniendo ese control, creo que va a quedar muy bueno. Para que no se cambie el color de la resina, es muy importante garantizar la polimerización de toda la resina, en topo y en la base. Por eso, necesitas conocer muy bien su lámpara. Si no tiene una lámpara muy buena y quieres utilizar la resina en bloque, yo recomiendo que utilicen capas más delgadas, no en 4. Puede ser capas horizontales, todavía, por ejemplo, 2 milímetros en un 4, porque tiene que garantizar la profundidad de curado. El problema es la lámpara. Y puede compensar con más tiempo de luz y también en más regiones,
corriendo el riesgo de aumentar la temperatura por cuenta de mucha luz en la región. ¿Está bien? Entonces, algunas cosas tenemos que manejar de acuerdo con nuestra lámpara y la resina que estamos manejando. Entonces, si tuviera una lámpara de mejor calidad, de luz masculinada, que garantice que llegue más luz, es mejor para garantizar el éxito y evitar este cambio de color. ¿Está bien? Entonces, cambio de color muchas veces es técnica de polimerización. Entonces, una lámpara de buena calidad es mejor y no deje lejos, no angule, siempre la luz o más cerca posible de la resina. No necesita polimerizar por 10 minutos, no, solamente por el tiempo necesario también. Todavía luz de más es mejor que de menos, pero no tanto. Polimeriza muy bien. Entonces, con la lámpara de calidad, una técnica correcta, creo que va a ser mejor para evitar este cambio. Otro punto que es importante para que no haga cambio de color es un buen acabado y polido. Entonces, tiene que tomar tiempo de la consulta, de la cita, con el acabado y polido, respetando toda la secuencia, el ajuste oclusal, después de listo, un buen acabado con por ejemplo, el beige de Softlex o una punta que tiene un poquito más de granulación para remover un poquito del exceso y dejar un poco más polido, y va cambiando para puntas más delgadas, más diamantadas, y así garantizando que esté bien polido, ¿está bien? Después de bien polido, algunas personas prefieren utilizar, por ejemplo, pastas diamantadas. Si utilizar muy bien Softlex espiral rosa, no va a tener problemas. Porém, puede también. Un filtro, por ejemplo, con la pasta y limpiar mucho bien. Entonces, respetar la técnica de polimerización, tamaño de capas, acabado, polido, probablemente no va a ter cambio de color. Si tuvier, necesitas ver que probablemente es un problema de la lámpara. Puedes siempre medir la intensidad, porque las lámparas no tienen longevidad grandes. Tienen, por ejemplo, nosotros tenemos 3 años de garantía y sabemos que tenemos que medir siempre, porque si estuviera sucio acá, si estuviera quebrado la punta, por ejemplo, vamos a perder. Si vamos a utilizar un plástico de protección, tiene que ser un plástico bien delgado como filme de PVC, por ejemplo, y sin dejar dobrado acá. Si utilizar un plástico muy brillante, muy grueso o dejar irregular, la luz no va a salir igual y no va a polimerizar bien la resina. Entonces, la técnica de polimerización tiene que ser bien hecha, ¿está bien? Y así creo que no va a tener más cambio de color. Creo que respondí. Totalmente, completamente. Acá tengo algunas preguntas adicionales. Me pregunta la doctora María Ángela Roncal. Opinión nuestra, si esta resina puede suplir a P60 y qué diferencia tiene en resistencia. Sí, ela tiene un buen relleno, puede confiar en las propiedades mecánicas porque fue hecha para utilizar hasta la capa oclusal. Entonces, no se preocupes cuanto a las propiedades mecánicas. Los estudios que tenemos, las investigaciones muestran excelentes resultados porque tiene la nanotecnología que tenemos en las otras resinas. Vamos a percibir que es más macia cuando comparada, por ejemplo, a P60. Todavía, cuando P60 foi desarrollada, pensaram em ter uma resina mais firme, porque naquele período utilizávamos muito amalgama. Para cambio de técnica, tenía que ser una resina un poco más firme para eso, ¿está bien? Entonces, creo que es uno de los puntos, es la idea de ser un poco más firme. Entonces, tiene una cantidad de carga cerca de P60, no te preocupes, y vamos a utilizar en bloque. Entonces, vamos a utilizar en bloque, es la diferencia, ¿está bien? Algunas personas, por ejemplo, como consejo, si yo tengo una clase 2, para hacer la restauración, algunas personas prefieren transformar esta clase 2 en clase 1.
Entonces vamos a poner el anillo, la cuña muy bien adaptada con la matriz interproximal. Hacemos solamente la pared de la crista marginal para transformar esta clase 2 en clase 1. Si preferir una resina más firme para tener más facilidad de punto de contacto, algunas personas, por ejemplo, utilizan Z350 XT para esto, porque es un poco más firme. La cantidad de carga es la misma, de relleno, para las propiedades, solamente es una cuestión de manejo, de consistencia. Entonces se transforma la clase 2 en la clase 1 y después se llena la cavidad con la resina en bloque fluida o con Filtech One, lo que tuviera como opción. Entonces, creo que para adaptar a este cambio de manejo de más masía, creo que es una forma, una opción. Todavía puede sí utilizar para cambio de P60 esta resina. Creo que respondí o no. Sí, preguntaron en cuanto a la resistencia. Sí, tiene una buena resistencia. Hicimos los testes comparando con muchas resinas y tiene sí buena resistencia mecánica para utilizar en dientes posteriores, ¿está bien? El desgaste va a ser muy cerca de Filtech Z350 XT, ¿está bien? Bajo desgaste, el comportamiento mecánico muy bueno. Entonces puede utilizar, no sé si saben, por ejemplo, Z350 XT tiene estudios de acompañamiento de Dental Advisor de 15 años de mejor longevidad para dientes posteriores. Es considerada la resina de referencia. Y como tenemos la misma característica de relleno para Filtech One, estamos percibiendo buenas propiedades mecánicas. Cuando yo hablo con líderes de opinión, con profesores, con clínicos, a ellos les gusta mucho de Filtech One porque está teniendo un comportamiento muy bueno. No vamos a tener estudios de tan largo plazo porque es una resina más nueva, es una tecnología más nueva. Todavía estamos mirando buenos resultados hasta ahora, sí. Tenemos algunas investigaciones publicadas, los resultados están muy buenos. Entonces, sí, creo que por cuenta de la cantidad de relleno, está tranquilo, sí. La resistencia es buena. Buenísimo. Y aquí un par de preguntitas más antes de finalizar. Para la técnica del estampado, ¿hay alguna otra alternativa que no sea usar resina bulk o resina flow? Pregunta el doctor Elmer Molinero. Sí, puede utilizar la resina de su preferencia. Yo hice la sugerencia de la resina fluida porque por cuenta de su viscosidad es más fácil de copiar toda la anatomía del paciente. Todavía, si conseguir hacer un buen estampado con una resina normal, de viscosidad normal, regular, sí, se puede, sí. Tiene algunas personas que utilizan una silicona que es transparente, también, ya lo viste. Todavía me prefiero la técnica, porque no tengo que investir en silicona para eso, entonces me prefiero la resina. No necesita ser la resina Filtech Book Fill Flow, que fue la que utilicé, una resina fluida que copie la superficie, o una resina de viscosidad regular también. Às vezes uma color que não utilizamos tanto, sabes, que temos, que está para vencer a validade, pode ser, por exemplo. Perfecto. Cuando utilizamos la técnica que combinan los dos tipos de resina, para el acabado oclusal, ¿podríamos usar un enamel de Z350 XT o solo cuerpo? Sí, para técnica de book and body, creo que es la pregunta. Sí, puede. Es que cuando vamos para la literatura, muchos profesores indican la opacidad del cuerpo para garantizar mejor estética en términos de opacidad, porque el cuerpo es más opaco, dependiendo de la marca de la resina fluida, es muy translúcida. ¿Está bien? Entonces, conozco muchas personas que utilizan solamente esmalte como última capa. Todavía si es un premolar, por ejemplo, en la mesial superior, puede ser que aparezca en el sonrisa. Entonces, si fue en una clase 2,
puede ser, por ejemplo, la parte inicial transformando en clase 1 con body, solamente por cuenta de la opacidad. Depende del tamaño de la cavidad, de la característica del diente del paciente, ¿sí? Todavía puede ser esmalte también, no hay problema. En términos de propiedades mecánicas, no hay problema. Es una cuestión de opacidad, ¿está bien? Perfecto, Carla. Y acá otra pregunta. ¿Cómo puedo saber si mi lámpara aún está bien y si debo cambiarla? Una cosa que puedes saber es que una lámpara yo escuché a un profesor hablando y entendí que es muy importante. Una lámpara buena calienta. Es Bruno Reis, por ejemplo, que habla eso, que estudia mucho lámparas en Brasil. Una lámpara buena calienta. Todavía no todas las lámparas que calentan son buenas, ¿está bien? Entonces, lámparas buenas como el IPAR, por ejemplo, no tenemos muchos en el mercadeo. Todavía tenemos formas de medir. Tenemos el radiómetro, que es una opción que no es un poco, la técnica es sensible porque el radiómetro cuando va a caminar puede cambiar su calibración. Todavía es una forma de garantizar que está siempre midiendo una intensidad buena. Compré la lámpara, yo puedo medir. Vamos a tener, no sé si Desi ya tiene el checkmark, Desi, ¿tienes ahí? No, todavía no lo tenemos. Esperamos poder contar con él para el 2021. Entonces, tenemos equipamientos que pueden medir la intensidad de su lámpara. Se va acompañando cómo está el comportamiento de la lámpara de acuerdo con el tiempo. Un estudio que yo estaba hablando con Richard Price, que es el presidente de la Academia de Polimerización Mundial, él siempre habla que algunas lámparas que son de bajo costo, muchas veces hacen o qué? Disminuyen el tamaño de la punta para aumentar la potencia, la irradiancia, porque la irradiancia es potencia dividida pela área. Entonces, para aumentar, hacen esto. En lámparas chino, por ejemplo, que son más de bajo costo, no tienen una buena longevidad. Empiezan a calentar y no se funciona más. Yo estaba en una universidad con un alumno. Él testó su lámpara que pagó como que $15, creo yo. Se salía luz azul, el radiómetro estaba en cero. No estaba polimerizando nadie. Entonces, el radiómetro es una forma de garantizar que está estable. Puede empezar en la mañana o a cada 2 veces por semana a medir en un radiómetro, depende de la lámpara que tiene. Generalmente azul, el equipaje azul es que es para lámparas do tipo LED y tiene otras que son para lámparas halógenas. Entonces depende del equipaje para medir. Todavía si tuviera un radiómetro solamente para acompañar es bueno. Otra forma que tenemos, por ejemplo, para quien compra el IPAR de Picure L, tiene unos discos que son negros, que tienen tamaños diferentes de 4, de 8 milímetros. No necesita ser este disco, todavía puede utilizar alguna cosa que ponga la resina y polimerice. Se garantizar que más de la mitad se polimerizó en la superficie, por ejemplo, para una resina en bloque, es que probablemente en la boca va a se polimerizar mejor. Entonces es una referencia indirecta. Solamente va a tener que gastar un poco de resina para hacer este teste. ¿Está bien? Entonces son algunas formas indirectas de mensurar. Radiómetro, un molde que se ponga la resina, se polimerice y tiene que tener más que la mitad polimerizada, la mitad, ¿está bien? O un potenciómetro, un soporte de un técnico. Cuando tuviéramos checkmark, tal vez sea una forma de mensurar también, que es una forma bien buena, de buena calidad para mensurar la lámpara. Buenísimo. No sé si respondí. ¿Más alguna duda?
¿Sí? ¿Escuchaste la pregunta? Creo No, que se me no, cerró antes de creo que se tiempo. cortó, no escuché la última. Sí. Para la técnica de estampado, no, esta no es. ¿Cuánto tiempo de trabajo y manipulación de la resina tiene esta antes de su polimerización? Es complejo responder esta pregunta porque las resinas en bloque generalmente, para garantizar la profundidad de curado, tienen una mayor cantidad de fotoiniciador, que va a absorber la luz para empezar la polimerización. Entonces, generalmente, las resinas en bloque tienen un tiempo un poco menor cuando comparado a una resina convencional. Generalmente, también no voy a hablar de eso. Entonces, por eso que yo hablé. La lámpara de su silón, la lámpara de su cadeira, de su silla, necesita no estar directamente mirada para la resina, porque empieza así a polimerizar. Va a saber que va a se quedar un poco más arenosa y va a tener más dificultad. Entonces, el tiempo es suficiente para hacer un tallado. Todavía no deje la luz ambiente o la lámpara de su silla direccionada para esta resina. ¿Está bien? No tenemos una media porque depende, porque algunas sillas tienen la lámpara que tienen filtro, otras no. Entonces es complejo determinar un tiempo de trabajo porque depende de la lámpara de su cadeira, de su silla. ¿Está bien? Todavía tiene un tiempo bueno de trabajo. No tenemos un número. ¿Tá? Acá otra pregunta. Cuando realizamos la polimerización de resinas como Filtec, One, Bullfill, el tiempo de polimerización con una buena lámpara es de 20 segundos obligatoriamente o podemos polimerizar por intervalos de 10 segundos. Apagamos 3 segundos y volvemos a polimerizar otros 10 segundos. Solamente en el caso de pacientes que tienen un poco más de desconforto con el calentamiento de esta lámpara. Si el paciente no tiene problemas, va a ser 20 segundos continuamente. Si es un paciente que tiene un poco más de sensibilidad al calentamiento, así sí, hace 10 con aireando, ¿está bien? Con solamente aire puro, aireando, y después puede dejar 3 segundos descansando y completa con 10 segundos nuevamente. Tiene que respetar el 20 total, ¿está bien? Todavía, si el paciente no sentir nada, hace directo los 20. Genial. Entonces, no tenemos más preguntas del público. Yo quería agradecerte nuevamente por compartir con nosotros, por apoyarnos en esta parte de la región andina y invitarte siempre a que puedas participar en otro tipo de conferencias. Yo te agradezco. Sí, muchísimas gracias por tu tiempo y tu dedicación. Todo fue muy claro y has despejado muchas dudas en realidad. Y a los doctores, mil gracias por su participación y los invitamos al lanzamiento de nuestra otra resina que se llama Filtec Universal, que estaremos haciendo en las próximas semanas. Muchísimas gracias a todos y que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias, espero encontrarlos en próximo, que podemos nos encontrar personalmente. Sí. Gracias por todo. Sí, y buen fin de semana para todos. Buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao.